Cuando Victoria Mendoza, heredera de una fortuna de 250 millones de euros, entró en aquel restaurante con estrella Michelin para conocer al hombre que sus amigas habían elegido para ella, cuando se sentó en la mesa reservada y esperó durante 1 hora entera mirando el reloj, cuando entendió que había sido abandonada de nuevo como siempre ocurría en su vida, se fijó en la mesa de al lado en un hombre con uniforme de mecánico que parecía aún más triste que ella. Tenía los ojos bajos, los hombros caídos, y miraba su copa de vino como si contuviera todas las decepciones del mundo. Estaba completamente fuera de lugar en aquel restaurante elegante, pero algo en su mirada la impactó. Se levantó, se acercó a su mesa y le susurró una pregunta que cambiaría sus 2 vidas para siempre. Le preguntó si su cita a ciegas tampoco había venido. Él levantó los ojos y en ese momento 2 soledades se encontraron. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El restaurante El Mirador era uno de los más exclusivos de Madrid. Desde sus ventanales se veía el skyline de la ciudad iluminado, los edificios de la Gran Vía que brillaban como joyas en la noche y las luces que se reflejaban en la copa de vino que Victoria Mendoza sostenía entre los dedos sin beber. Tenía 34 años, cabello castaño ondulado que le caía sobre los hombros y llevaba un vestido verde esmeralda que costaba lo que muchas personas ganaban en un mes. En el cuello llevaba un colgante de esmeralda que había pertenecido a su abuela y en los lóbulos pendientes a juego que brillaban cada vez que giraba la cabeza. Su bolso de piel marrón descansaba en la silla de al lado, un accesorio que valía más que el coche de la mayoría de los comensales. Era bellísima, era riquísima y estaba completamente sola. La cita a ciegas había sido idea de sus amigas. Después de 4 años sin una relación seria, después de una serie interminable de hombres que se habían acercado a ella solo por su dinero, habían decidido organizarle un encuentro con alguien que no supiera quién era. Un experimento lo habían llamado. Una forma de encontrar a alguien que la amara por lo que era, no por lo que poseía. Pero el experimento había fracasado. El hombre que debía encontrarse con ella, un arquitecto de éxito según le habían dicho, nunca se había presentado. Ella había esperado 1 hora, comprobando el teléfono cada 2 minutos, mirando la puerta cada vez que se abría, sintiendo el corazón acelerarse cuando entraba un hombre solo, y luego hundirse en la decepción cuando se sentaba en otra mesa. El camarero había pasado 3 veces a preguntarle si quería pedir. 3 veces ella había dicho que estaba esperando a alguien. La tercera vez el camarero había tenido una mirada de lástima que la había hecho sentirse aún peor. Al final, había entendido. Había sido abandonada. De nuevo, estaba a punto de levantarse e irse cuando lo vio. En la mesa de al lado había un hombre que no pertenecía a aquel lugar. Llevaba un uniforme de trabajo gris, el tipo de camisa que llevan los mecánicos o los operarios, con una placa en el pecho que decía R. Navarro. Tenía las manos grandes, con restos de grasa bajo las uñas que ningún lavado podía eliminar completamente. El pelo castaño estaba un poco despeinado, y su cara, aunque guapa, estaba marcada por el cansancio de quien trabaja demasiadas horas por demasiado poco dinero. Pero no era su aspecto lo que impactaba a Victoria, era su expresión. Miraba la copa de vino delante de él como si contuviera todas las tristezas del mundo. Los ojos bajos, los hombros caídos, las manos apretadas alrededor de la copa como si fuera lo único que lo mantenía anclado a la realidad. A su alrededor, parejas elegantes reían y brindaban, pero él parecía estar en un mundo completamente diferente, un mundo de soledad y decepción. Era la imagen de la soledad más profunda, y Victoria lo reconoció porque era exactamente cómo se sentía ella. Victoria lo observó durante unos minutos. Vio al camarero acercarse y preguntarle si quería pedir. Vio cómo él negaba con la cabeza y decía que todavía estaba esperando a alguien. Vio al camarero alejarse con una expresión que decía claramente que ese alguien nunca iba a llegar. Y en ese momento Victoria tomó una decisión. Se levantó de su mesa, cogió su bolso de piel marrón y se acercó a él. Él no la vio llegar. Estaba demasiado perdido en sus pensamientos, demasiado concentrado en su fracaso personal para notar a la mujer elegante que se detenía junto a él. Ella se inclinó ligeramente y le susurró algo al oído.
Le preguntó si su cita a ciegas tampoco había venido. Él levantó la cabeza de golpe, sorprendido. Sus ojos, de un marrón cálido y profundo, encontraron los de ella. Por un momento se quedó en silencio, como si no entendiera lo que estaba pasando. Luego, lentamente, asintió. Victoria sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Le preguntó si podía sentarse. Los primeros minutos fueron incómodos. Rafael no sabía qué decir. Se sentía completamente fuera de lugar, sentado en aquel restaurante lujoso con aquella mujer que parecía salida de una revista de moda. No dejaba de mirarse las manos, aquellas manos de trabajador que nunca conseguía limpiar del todo, y se avergonzaba. Pensaba que en cualquier momento ella se daría cuenta de su error y se marcharía. Pero Victoria no parecía notar nada de todo eso, o quizás lo notaba y no le importaba. Empezó a hablar ella, con una voz cálida y amable que lo puso enseguida a gusto. Le contó lo de su cita a ciegas. Sus amigas lo habían organizado todo, convencidas de que un arquitecto de éxito era el hombre perfecto para ella. Pero el arquitecto evidentemente había cambiado de opinión. O quizás había descubierto quién era ella y se había asustado. Pasaba a menudo, dijo con una sonrisa amarga. Los hombres se acercaban por el dinero y luego huían cuando entendían que ella quería algo de verdad. Rafael la escuchó en silencio. No entendía cómo una mujer tan guapa y aparentemente perfecta podía estar sola. No entendía cómo alguien podía abandonarla. Ella parecía tenerlo todo: la belleza, la elegancia, esa seguridad que solo quien ha crecido sin preocupaciones económicas puede tener. Y sin embargo en sus ojos había algo roto, algo que él reconocía porque lo veía cada mañana cuando se miraba al espejo. Luego fue su turno de contar. Su historia era diferente, pero de alguna manera parecida. Se llamaba Rafael Navarro, tenía 36 años y trabajaba como mecánico en el taller de su padre en las afueras de Madrid, en Vallecas. No ganaba mucho, vivía en un pequeño piso de alquiler y conducía una furgoneta vieja de 12 años que mantenía con vida solo gracias a sus conocimientos. La cita a ciegas había sido idea de su madre. Después de la muerte de su padre 3 años antes, ella se preocupaba constantemente por él. Lo veía trabajar todo el día, volver a casa cansado, comer solo, dormir solo. Quería que encontrara a alguien, que fuera feliz. Así que había pedido a una amiga que organizara un encuentro con una mujer que conocía. Una enfermera del hospital de la zona, le había dicho. Una buena chica. Rafael había aceptado para contentar a su madre. Se había puesto su única camisa decente, la gris del uniforme porque no tenía otra, y se había presentado en el restaurante. Pero la enfermera nunca había llegado. Él había esperado casi 2 horas, sentado en aquella mesa que no podía permitirse, mirando el menú con precios que lo hacían sudar frío. Había pedido una copa de vino solo porque el camarero no dejaba de mirarlo con desaprobación, y aquella copa le había costado lo que una comida entera en el bar de abajo de su casa. Cuando había entendido que lo habían dejado plantado, no se había sorprendido. ¿Quién iba a querer salir con un mecánico pobre que todavía olía a aceite de motor, a pesar de la ducha? Victoria lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó de hablar, se quedó en silencio un momento. Luego hizo algo que lo sorprendió completamente. Le cogió la mano. Su mano elegante, con las uñas perfectamente cuidadas, apretó la de él, áspera y marcada por el trabajo, y le dijo que lo entendía. Le dijo que ella también sabía lo que significaba sentirse no suficiente. Le dijo que quizás aquella noche los dos habían tenido suerte de que los abandonaran. Rafael no entendió enseguida lo que quería decir, pero cuando levantó los ojos y vio la forma en que ella lo miraba, sintió que algo se movía dentro de él. Por primera vez en años, no se sintió invisible. Lo que debía ser una noche de decepción se transformó en algo completamente diferente. Victoria llamó al camarero y pidió para los dos. Rafael intentó protestar. Dijo que no podía permitírselo, que pagaría su parte de alguna manera, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano. Le dijo que aquella noche era su invitado. Le dijo que le había hecho un regalo valioso sentándose con ella en vez de dejarla sola, y que lo mínimo que podía hacer era invitarlo a cenar. Rafael quería rechazarlo. Su orgullo le decía que se levantara y se fuera, pero algo en los ojos de ella, esa combinación de soledad y esperanza, lo mantuvo pegado a la silla. Comieron hablando de todo
y de nada. La comida era exquisita, platos que Rafael nunca había probado y probablemente nunca podría permitirse. Pero extrañamente, a pesar del lujo que lo rodeaba, se sentía a gusto. Quizás era la forma en que Victoria lo miraba, sin juzgar, sin esa superioridad que él esperaba. O quizás era simplemente el hecho de que, por primera vez en años, alguien lo estaba escuchando de verdad. Ella le contó su vida. Era la única hija de un empresario que había construido un imperio en el sector inmobiliario. Cuando él había muerto 6 años antes, ella lo había heredado todo. La empresa, las propiedades, las cuentas bancarias. Se había convertido en rica más allá de cualquier imaginación, pero también terriblemente sola. Su madre había muerto cuando ella tenía solo 11 años, y desde entonces había crecido prácticamente sola, con un padre que siempre trabajaba y una serie de niñeras que se turnaban. Había aprendido pronto que el dinero podía comprar muchas cosas, pero no el amor, no la compañía, no esa sensación de pertenecer a alguien. Después de la muerte del padre, la soledad se había vuelto insoportable. Los hombres que se acercaban a ella solo querían su dinero. Las amigas que tenía estaban más interesadas en sus invitaciones a las fiestas que en ella como persona. Vivía en un ático lujoso en el centro de Madrid, pero cada noche volvía a casa y el único ruido que oía era el de sus pasos sobre el parqué. Rafael la escuchó con un nudo en la garganta. Nunca había pensado que alguien tan rico pudiera ser tan infeliz. Luego fue él quien contó su historia. Habló de su padre, Antonio Navarro, que había abierto el taller 45 años antes con nada más que sus manos y su determinación. Habló de cómo había crecido en aquel garaje, aprendiendo a desmontar y montar motores antes incluso de aprender a leer. Habló del amor entre sus padres, un amor sencillo pero profundo que había iluminado su infancia. Habló de la enfermedad de su padre, del cáncer que se lo había llevado en 8 meses, y de cómo él había tenido que hacerse cargo del taller de un día para otro. Habló de su madre, que después de la muerte de su marido se había encerrado en sí misma, y de cómo él intentaba cada día hacerla sonreír. Habló de sus sueños y de sus miedos, del sueño de ampliar el taller, de contratar a otros mecánicos, de construir algo de lo que su padre estuviera orgulloso, y del miedo de no ser nunca suficiente, de quedarse para siempre siendo el mecánico pobre que nadie quería. Cuando terminó de hablar, vio que Victoria tenía los ojos brillantes. Una lágrima silenciosa le recorría la mejilla, pero ella no hizo ningún esfuerzo por esconderla. No dijo nada. Se limitó a apretarle la mano de nuevo. Y en ese silencio, ambos entendieron que algo especial estaban haciendo. Las semanas que siguieron fueron las más extrañas y maravillosas de la vida de ambos. Victoria y Rafael empezaron a verse regularmente. Ella iba a verlo al taller. Él la llevaba a comer a los bares de barrio que frecuentaba desde siempre. Eran como 2 planetas de galaxias diferentes que se habían encontrado por casualidad y no conseguían separarse. Pero no todo era fácil. El mundo de Victoria miraba a Rafael con sospecha y desprecio. Sus amigas se burlaban de aquella relación absurda. Sus socios de negocios le preguntaban si se había vuelto loca. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Los periódicos de cotilleos empezaron a escribir artículos sobre la millonaria que salía con un mecánico, insinuando que él era solo un cazafortunas particularmente astuto. Rafael sentía el peso de esos juicios. Cada vez que acompañaba a Victoria a un evento, veía las miradas de desaprobación, oía los comentarios susurrados, las risas ahogadas. Se sentía fuera de lugar, inadecuado, como un pez fuera del agua que nunca conseguiría respirar en aquel mundo. Un hombre de negocios una noche le preguntó, con una sonrisa burlona, si también hacía reparaciones a domicilio. Una mujer elegante preguntó a Victoria, lo bastante alto para que se oyera, dónde había encontrado a su ayudante para la velada. Cada palabra era un cuchillo que se le clavaba en el pecho, recordándole que no pertenecía a aquel mundo. Una noche, después de una fiesta particularmente humillante en la que un amigo de Victoria lo había llamado su proyecto de caridad, Rafael decidió poner fin a todo. Fue a casa de Victoria con la intención de dejarla. Le dijo que no podía seguir así, que la quería demasiado para arruinarle la vida, que merecía a alguien de su nivel,
alguien que no la hiciera avergonzarse. Victoria lo escuchó en silencio. Luego hizo algo que él no esperaba. Se enfadó. Le dijo que era un cobarde si pensaba escapar así. Le dijo que no le importaba nada lo que pensaran los demás. Le dijo que por primera vez en su vida se sentía vista, entendida, amada por lo que era y no por lo que poseía. Le dijo que él era lo mejor que le había pasado nunca, y que si él quería irse, tendría que admitir que el problema no era el mundo exterior, sino su miedo a no ser suficiente. Rafael se quedó en silencio, golpeado por su fuerza. Nadie le había hablado nunca así. Nadie lo había obligado nunca a mirarse por dentro con tanta honestidad. Aquella noche no se fue. Se quedó con ella, y por primera vez hablaron de verdad de lo que querían del futuro. Victoria le dijo que no le importaba el dinero, que renunciaría a todo con tal de estar con él, que su ático lujoso era una prisión dorada y que sería más feliz en un estudio con él que en un palacio sola. Rafael le dijo que no quería que renunciara a nada, que solo quería ser digno de ella, que trabajaría cada día para construir algo de lo que ambos pudieran estar orgullosos. Y juntos decidieron intentarlo, ignorar al mundo y construir su historia. Los meses que siguieron pusieron a prueba su amor de maneras que no habían imaginado. El primer golpe llegó de la madre de Rafael. La señora Navarro, cuando descubrió quién era realmente Victoria, no se lo tomó bien. Pensaba que aquella mujer rica estaba jugando con su hijo, que tarde o temprano lo dejaría con el corazón roto. Le suplicó que volviera a poner los pies en la tierra, que se buscara una buena chica del barrio. Rafael se encontró dividido entre el amor por su madre y el amor por Victoria. Fue Victoria quien resolvió la situación. Un día se presentó en el taller, se quitó las joyas y el bolso de marca, se puso un mono de trabajo y le pidió a Rafael que le enseñara a cambiar el aceite de un coche. Rafael pensó que estaba bromeando, pero Victoria iba muy en serio. Se metió debajo del coche sin preocuparse por su ropa cara y escuchó atentamente cada palabra como si estuviera aprendiendo lo más importante del mundo. La señora Navarro, que había venido a traerle la comida a su hijo, la encontró debajo de un coche, cubierta de grasa, riéndose como una niña mientras Rafael le explicaba la diferencia entre los distintos filtros. No parecía una millonaria, parecía una chica cualquiera, feliz de estar con el hombre que amaba. La señora Navarro se quedó mirándola un largo rato. Vio cómo Victoria se levantaba con las manos manchadas de aceite y sonreía como si acabara de ganar un premio. Vio cómo miraba a Rafael con un amor tan puro que no podía ser fingido, y vio a su hijo sonreír de una manera que no había visto desde que Antonio estaba vivo. Desde aquel día, la desconfianza de la señora Navarro empezó a desvanecerse. Vio a Victoria volver al taller día tras día, ayudar donde podía, hablar con los clientes como si los conociera de toda la vida. Vio el amor en sus ojos cuando miraba a Rafael y entendió que se había equivocado. El segundo golpe llegó del mundo de Victoria. Los miembros del consejo de administración de su empresa le hicieron entender que su relación estaba dañando la imagen de la sociedad. Las acciones estaban bajando, los inversores estaban preocupados. Victoria se encontró ante una elección imposible: la empresa que su padre había construido con tanto sacrificio o el hombre que amaba. Se separaron durante 4 meses, 4 meses en los que Victoria volvió a su vida de antes, a las reuniones y las fiestas, 4 meses en los que Rafael trabajó en el taller de sol a sol, intentando no pensar en ella, pero ninguno de los dos consiguió olvidar. Victoria se dio cuenta de que sin Rafael, todo el dinero del mundo no significaba nada. Volvió a ser aquella mujer sola que miraba las luces de la ciudad desde la ventana de su ático. Rafael se dio cuenta de que sin Victoria, su vida había vuelto a ser la de antes, gris, monótona, sin esperanza. Trabajaba, comía, dormía, pero no vivía. Cada vez que oía el ruido de un coche de lujo pasando, giraba la cabeza esperando verla. Cada noche volvía a casa y el silencio de su piso le parecía ensordecedor. Su madre notó el cambio. Lo vio adelgazar, lo vio perder las ganas de bromear, lo vio convertirse en la sombra del hombre que había sido. Una noche le dijo que quizás se había equivocado al juzgar a Victoria, que quizás el amor verdadero no miraba las cuentas del banco, que quizás él estaba cometiendo el mayor error de su vida dejándola marchar. Al final de los 4 meses, fue Victoria quien volvió. Se presentó en el taller en pleno día,
delante de todos los clientes y mecánicos, y le dijo a Rafael que lo amaba. Le dijo que había vendido la empresa, que se había quedado solo con lo que necesitaba para vivir, que estaba dispuesta a empezar de cero con él. Rafael le preguntó si estaba segura. Victoria sonrió y dijo que lo único de lo que se arrepentiría sería dejarlo marchar. Un año después de aquella noche en el restaurante El Mirador, Victoria y Rafael se casaron. La ceremonia se celebró en el patio del taller Navarro. No había flores caras ni decoraciones elaboradas, solo guirnaldas de luces colgadas entre los elevadores y ramos de flores silvestres que la señora Navarro había recogido personalmente en el campo. Los invitados eran pocos. La madre de Rafael, algunos viejos amigos del taller, un par de antiguos empleados de Victoria que le habían permanecido fieles. No había periodistas, no había cámaras, no había nadie del mundo brillante que Victoria había dejado atrás. Victoria llevaba un vestido sencillo, blanco crema, que había comprado en una tienda de segunda mano. En el cuello llevaba todavía el colgante de esmeralda de su abuela, la única joya que había conservado. Rafael llevaba un traje que su madre había cosido para él, la misma tela azul que su padre había llevado en su boda 35 años antes. Cuando intercambiaron las promesas, Victoria dijo algo que hizo llorar a todos los presentes. Dijo que aquella noche en el restaurante, cuando se había acercado a su mesa, no buscaba el amor. Buscaba solo a alguien que entendiera su soledad, y había encontrado mucho más. Había encontrado a un hombre que la veía por lo que era, no por lo que poseía. Rafael, con la voz rota por la emoción, dijo que aquella noche él solo quería desaparecer. Se avergonzaba de haber sido abandonado, se avergonzaba de su uniforme de trabajo, pero entonces ella se había sentado a su mesa y lo había cambiado todo. Después de la ceremonia, celebraron con una cena sencilla en el patio. Tortilla de patatas hecha por la señora Navarro, vino de la cooperativa local, dulces preparados por las vecinas. No había champán de cientos de euros, pero había más amor en aquel patio que en cualquier fiesta de gala. La señora Navarro bailó con su hijo bajo las estrellas, con lágrimas en los ojos, diciéndole que su padre estaría muy orgulloso. Victoria bailó con los mecánicos del taller, riendo y tropezando porque nunca había bailado sevillanas, pero estaba decidida a aprender. Y cuando la noche se hizo tarde, Rafael y Victoria se sentaron en el viejo banco junto a la puerta del taller, el mismo banco donde Antonio solía sentarse a descansar, y miraron las estrellas sabiendo que habían encontrado su lugar en el mundo. Un año después de la boda, nació su primer hijo. Lo llamaron Antonio, como el padre de Rafael. Era un niño con los ojos de su madre y la sonrisa de su padre. La señora Navarro lloró de alegría cuando vio a su nieto. Dijo que Antonio estaría orgulloso, que desde arriba seguro que estaba sonriendo. 2 años después nació su segunda hija, que llamaron Carmen como la madre de Victoria. La familia estaba completa, y el taller Navarro se había convertido en el corazón de sus vidas. Victoria nunca echó de menos la vida que había dejado. El dinero, el lujo, el poder, no le faltaban para nada. Lo que tenía ahora valía infinitamente más. Una familia de verdad, un amor auténtico, una vida sencilla pero llena de significado. Ayudaba en la caja del taller, cocinaba para los mecánicos que venían a comer, y por las noches volvía a casa cansada, pero feliz como nunca lo había sido en su ático dorado. Y cada año, el día del aniversario de su encuentro, volvían al restaurante El Mirador. Se sentaban en la misma mesa donde todo había empezado, pedían el mismo vino que Rafael no podía permitirse aquella noche, y brindaban por la suerte de haber sido los dos abandonados, porque a veces las mayores decepciones son en realidad bendiciones ocultas. A veces tenemos que perder lo que creíamos querer para encontrar lo que realmente necesitamos, y a veces el amor más grande llega en el momento más inesperado, de una pregunta susurrada a un desconocido triste. Victoria había pasado años buscando el amor en los lugares equivocados, entre personas que solo querían su dinero. Rafael había pasado años creyendo que no merecía el amor, que era demasiado pobre, demasiado simple, demasiado ordinario. Pero aquella noche en el restaurante El Mirador, 2 soledades se habían encontrado y habían descubierto que juntas ya no estaban solas,
Y esa era la lección más importante de todas, que el amor verdadero no mira la cuenta del banco, no se preocupa por las apariencias, no escucha los juicios de los demás. El amor verdadero reconoce un alma gemela, incluso cuando lleva un uniforme de mecánico en un restaurante con estrella. Si esta historia te ha recordado que el amor verdadero no mira la cuenta del banco, sino el corazón de las personas, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si quieres apoyar a quienes cuentan historias que celebran el amor que nace donde menos te lo esperas, puedes hacerlo con un 1000 gracias a través de la función Super Gracias aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que contó el coraje de una mujer que se acercó a una mesa y cambió 2 vidas para siempre.